Bueno, doctor, antes de empezar, nos preguntaron en la sesión anterior en el YouTube, hicieron 3 preguntas. Se las comparto. Por allí, a una le respondieron ahí pero déjeme leer. Una persona nos dice, Sandra Lodoño, que dice, para mí esto es nuevo, de lo de la divina voluntad. Entonces dice que sería bueno que se le diera un ejemplo de cómo vivir en la divina voluntad. Que se le diera un ejemplo. Sí, sería bueno, y es el clásico ejemplo cuando uno comienza, ¿no? De que no entiende, no le cae uno el 20. Bueno, dale el ejemplo diciéndole que lea el libro del cielo. Hola. Hola. Hola, Carmen. O sea, no hay forma. Le dices, bueno, el mejor ejemplo sería la Virgen. O sea, pero, y la pregunta es, ¿cómo vivía? Para eso necesitamos explicar el intercambio de vida, el intercambio de temperamento, o sea, de voluntad. Y eso no es una pregunta para responderla, eso es todo un tema para elaborar, ¿no? Ajá. Y ir así, comprendiéndolo poco a poco, ¿no? Así es, dile que oyendo, puede ir más o menos enterándose, ¿no? Enterándose. Y viviendo su vida normal, ¿no? Como le hemos dicho, con esas intenciones de dar vida a la voluntad. Así es. Muy bien. Otra pregunta que me hizo María Consuelo es que dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el flagelo? Ya ve que hablábamos de los flagelos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Que creo que sí lo comentó, María, pero no le quedó muy claro a ella. Por eso el punto es, el flagelo es voluntad de Dios. O sea, Él lo manda porque es necesario, porque la criatura tiene que sufrir un poco. Entonces, la actitud de la persona que vive en la divina voluntad, unificada a la divina voluntad, es unirse a esa voluntad. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad se considera que es alma víctima. ¿Y qué cosa es un alma víctima? Es la persona o el alma que se interpone entre la justicia y la humanidad. Eso no quiere decir quitar los flagelos, porque todos tenemos la idea de que el alma víctima puede de alguna manera, o sea, el que los flagelos no se lleven a cabo, y eso no es así. O sea, el alma víctima lo que hace es desvía la justicia divina y que en vez de que caiga en la humanidad, en la familia humana, que caiga sobre ella. Entonces la justicia se cumple. Lo que pasa es que ahora se desvía y se cumple, pero se cumple sobre una criatura, no sobre toda la familia humana. Eso significa ser víctima, ¿sí? Y en la divina voluntad, bueno, nosotros se supone que somos almas víctimas. Por lo tanto, debemos estar acordes a la voluntad de Dios, o sea, querer mandar los flagelos, pero tratar de interponernos, o sea, que Dios se descargue sobre las culpas del hombre, pero el alma que vive en la divina voluntad tratar de tomar sobre ella todas las culpas de toda la familia humana también, para que el flagelo disminuya. ¿Sí? Pero de todas maneras, o sea, deberíamos de estar unidos a la voluntad de Dios en flagelar, aunque nos interpusiéramos. Y aunque nos duela. Y aunque nos duela. O sea, ahora la justicia divina se va a descargar sobre uno. Sí. Yo creo que ahorita vamos a leer en una de las lecturas algo así. Bueno, y la otra pregunta es, está medio
complicada, pero, y ahí por ahí le contestaron unas personas, pero sí, se la hago porque sí, sí que nos pudiera apoyar o a compartir de las lecturas del libro del cielo. Dice, soy una persona que ha pecado mucho, como el aborto, robo y promiscuidad. Una persona que ha pecado mucho, como el aborto, robo y promiscuidad, es digna de su perdón de Dios si ya se arrepintió y ya confesó, pero no se perdona a sí misma. ¿Cree que ella puede estar en divina voluntad? Mientras siga con ese resentimiento, no. Uh-huh. O sea, tiene que olvidar. Si el pecado ya fue confesado, ya se arrepintió, ya se confesó y ya fue perdonado, Uh-huh. ya ese pecado ya no existe. Y mientras ella siga con la idea fija sobre el pecado, eso no puede llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad no puede estarse doliendo por un pecado anterior. Y ahí mismo Jesús nos dice, ¿no? O sea, como que se le ofende a él y se ensucia uno nuevamente. Así es. Muy bien, pues esas son las preguntas que nos comentaron por ahí, doctor. Y no sé si alguien más de los que están aquí ya conectados tenga preguntas, dudas o algo con esas preguntas que iniciamos, algo que les gustaría comentar o profundizar. Yo quería que podías leer la primera pregunta. Es que sobre eso le quería preguntar al doctor algo. ¿La primera qué? La primera pregunta. Ay, ¿cuál fue la que le hizo, doctor? Es que las malas... que le dieran un ejemplo de cómo vivir en la divina voluntad. Sí, bueno, yo así entiendo, doctor. A ver, usted me dice si estoy bien. Es un proceso, ¿verdad? Que se tiene que ir viviendo en la divina voluntad, con nuestra disponibilidad. Así es como también entiendo. No sé si estoy bien. A ver, ¿sí le quedó claro lo que preguntó Ana Laura? No sé si oye el doctor. Doctor, Se me hace que se... es que no se le escucha bien a usted. Se tiene apagados. Ay, ya, no, ya lo prendí. Perdón, a ver. Ahí así. Sí, con nuestra disponibilidad. Bueno, es un proceso vivir en la divina voluntad. Uh-huh. Bueno, poniendo de nuestra disponibilidad y poniendo de nuestra parte. Es así como Sí, así es. ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? O ya nos damos directo a la lectura, doctor. Pues sí, ¿no? Muy bien. Entonces, nos toca la lectura, la del libro 11, la 107, que es de octubre 28 de 1915. No sé si tengan por ahí las personas que tienen, yo tengo la edición de un solo libro, no sé decirles en cuál página. 362. 362, ok, gracias. Muy bien. Sí, la vida de Jesús es simiente. Esta mañana, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, mi vida sobre la tierra no fue otra cosa que semilla sembrada, donde mis hijos cosecharán siempre que se estén en el terreno donde he sembrado esta semilla, y según su actitud de cosechar. Mi semilla reproducirá su fruto. Ahora, estas semillas son mis obras, palabras, pensamientos, también mis respiros, etcétera. Entonces, si el alma las cosecha todas, haciendo las suyas, se enriquecerá de tal manera que podrá comprar el reino de los cielos. Pero si no, esta semilla le servirá de condena. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? O sea, la vida de Jesús es dice una semilla
y una semilla que crece. ¿En qué terreno se siembra esta semilla? En el alma, en el momento del bautismo. O sea, en el bautismo recibimos el injerto nuevamente con la vida divina y es un injerto de vida de Jesús, o sea, pero una vida que está en simiente, en semillita, un germen, y que hay que irla haciendo crecer. Por eso dice, según la actitud de la persona, según la actitud de la persona, y siempre y cuando estemos en el terreno donde se plantó. O sea, siempre y cuando estemos en el terreno espiritual para estar haciendo crecer a esta semilla que se plantó en mi alma y de acuerdo a mi actitud ya iré pudiendo recoger los frutos que esa planta va a tener. Y los frutos son frutos divinos, ¿no? Así que, ¿y cuáles son esos frutos? Pues aquí no lo dice. Dice, mis frutos son mis obras, mis pensamientos, mis respiros, todo lo que Él hizo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Pues vamos a cosechar sus obras, sus pensamientos, sus acciones, todo eso y a tenerlas como nuestras. Así que creo que es claro el sentido de esta lectura. De la semana pasada, no recuerdo, leí una lectura donde hablaba, y se me quedó muy grabado, hablaba de la actitud y la disponibilidad. Entonces, ahorita que vuelve a hablar de actitud, me volvió a recordar, entonces, cómo debe ser la nuestra, una actitud de apertura positiva, no una actitud a fuerza, ¿no? O sea, no de ya ni modo, o porque no me queda de otra, ¿sí? O que no me queda de otra o algo, sino que sea una actitud, no sé, o sea, así de apertura, de abrazar. De apertura, así es. O sea, debemos tener esa disposición de estar abiertos a lo que Él quiera darnos y a lo que Él quiera de nosotros. Uh-huh. O sea, nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros respondamos. Vamos a recordar aquella lectura donde dice que Él antes de dar, pide. ¿Sí? Entonces, antes de dar, pide. Entonces, la disposición de ánimo que tenemos nosotros, que esa sería la actitud, o sea, es de decir, Señor, tú dime lo que quieres y yo te lo doy. Y casi siempre nos va a pedir cosas que nos van a significar cierto grado de sufrimiento, de esfuerzo, que es la renuncia a lo nuestro. Yo creo que con eso sería suficiente, ¿no? La actitud. Gracias. ¿Alguien tiene otra participación? Nos vamos al asiento. ¿Sí? Sería como, perdón, sería como unir nuestro querer al de él, ¿no? La aceptación. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Unir los dos quereres. Así es. Lo quieres tú, lo quiero yo. No, pero no confundamos. Bueno, eso es de... Gracias. Pues yo dije, si le pico y se me desaparece. Sí, doctor, lo escucho. Le cerrará el micrófono, doctor. ¿Ya ve cómo es Roberto? ¿Tiene el micro cerrado, doctor? Ay. Digo que últimamente ya me voy, ya. Llega y no hay alumnos. Y luego, ay, sí. Y luego me cierran el micrófono, pues no. No lo escuchamos, doctor. Que no hay que confundir la palabra querer. El querer no es un acto volitivo, no es de que yo quiero esto, sino el querer es el acto divino, el acto del ser. Entonces hay que unir nuestros quereres, sí, unir mi acto al acto de Él.
lógico, en ese unir el acto va también unir todo lo que yo deseo con lo que él desea. Pero ir teniendo siempre esa diferenciación para no confundirlos. ¿De acuerdo? Bueno. Alguien más iba a participar, ¿no? Carmen. Dice, ajá, a mí también me llamó mucho la atención. Dice, les enriquecerá de tal manera que podrá comprar el reino de los cielos. Pero si no, esta semilla le servirá de condena. Muy dura. ¿Aceptas a Dios o no aceptas a Dios? ¿Aceptas a Jesús o no lo aceptas? Aquí no hay medios, ¿cómo diríamos? Posturas intermedias. El que está conmigo o no está conmigo. O sea, el que está conmigo o si no estás conmigo, desparramas. ¿Sí? El que pone las manos en el arado y voltea, no es digno de esta obra. O sea, es muy sencillo, no es duro, es lógico y no es amenaza, porque a veces lo tomamos como decimos, híjole, qué palabras tan duras de Jesús, está amenazando. No es amenaza, es una advertencia. Advertencia. Si quieres, aquí estoy. Si no quieres, bueno, pues ni modo. O sea, no te puedo obligar. ¿Sí? Pero no pensemos que es una palabra dura de Jesús, más bien nos está advirtiendo de que no tengamos actitudes duras con Él. Porque el que estemos con Él o no, pues es decisión de nosotros, ¿no? En cuanto a la actitud que nosotros pongamos, entonces esa parte la vamos a recibir nosotros. Esa condena pudiera ser así por no aceptar o ese gran fruto por sí aceptar, ¿verdad? Así es. O sea, no hay más que de dos sopas, o con él o sin él, ¿verdad? Pero ahí nos marca la diferencia. Exacto. O sea, en la vida no hay más que dos caminos. No hay tres. O estamos con Él o no estamos con Él. No hay alguien que ni esté fuera ni esté dentro, sino que esté en medio. A veces pensamos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer actos que son indiferentes. Ni son actos buenos, ni son actos malos, sino, sí, bueno, esto es un acto humano regular, o sea, normal, no tengo por qué temer. No. O sea, no hay más que dos. Si estamos con Dios, bueno, estamos unidos de alguna manera a su voluntad. Puede ser una manera inconsciente, todos los actos buenos que se hagan, pero teniendo a Dios en mente, nos unen a Él. Los actos santos humanamente, de virtudes y todo, están unidos a Él por la gracia. ¿Sí? Y los actos en la divina voluntad, bueno, ya son actos que están unidos a su vida, a su naturaleza, en fin. Pero si no uno mi acto, entonces estoy uniendo mi acto al no Dios. O sea, por eso es que digo que no hay de otra. O es me uno a Dios o me desuno de Dios. Y el desunirme de Dios, esos son los actos del demonio. Entonces, o estoy corriendo la vida con Dios o estoy corriendo la vida con el demonio. No hay una vida intermedia. Doctor, entonces en base a eso que comenta usted que no hay una vida intermedia, hay personas, bueno, que son, por ejemplo, en mi caso, allegadas, ¿verdad? Que no son muy, o sea, dicen creer en Dios y creerle a Dios, pero no hacen más nada. O sea, están ahí. Y pareciera que no están con el chanclas tampoco, o sea, pero están como en medio, ni para un lado ni para el otro. O sea, esas personas en realidad no están con Dios. Bueno, tendrán que ¿Pudiera estar con ser? Él. ¿Qué? No. O sea, por O favor, sea, no hay entendamos. de otra.
No hay No de hay de otra. otra. O es con Dios o es sin Dios. Sí, de acuerdo. O sea, Pero, por ejemplo, una persona como la que usted menciona, que de alguna manera cree en Dios, dice, bueno, sí, existe un Dios. Bueno, eso ya es unión con Él. ok. No actúa con Él, no hace nada, pero en el momento de la muerte, o sea, en ese momento que se presenta Jesús y le manifiesta todo lo que, lo que hemos platicado del punto de la muerte, en ese momento tiene que definirse. Ok. Y si se define igual, o sea, que diga, no, pues, o sea, que piense que sus actos son buenos, o sea, aunque no se unan a Dios, esa persona se condena. Ok. Si en ese momento se da cuenta y dice, perdón, pero estuve equivocado, pero sí, sí te acepto, esa persona se salva. Tendrá que ir al purgatorio, sí, pero ya está salvado. Ujú, ok. De acuerdo. Le pediré a Dios que haga labor en estas personas. Claro. Sí, que venga el reino. Que venga el reino. Sí. Muy bien, entonces Yo me seguimos a la... Sí. acuerdo de cuando estábamos en el colegio, las monjas nos decían que verdad que conocíamos, si no lo hacíamos vida, era responsabilidad ya nuestra, que no dijéramos que no conocemos, sino que ya la oímos, ya es responsabilidad nuestra. Así es. Por lo tanto, si no la practicas, si no la llevas a cabo, si no nada, estás rechazando la palabra de Dios. No nos gusta oír esto. Todos pensamos que puede haber obras intermedias. Tenemos la firme convicción de que, bueno, pues yo no creo, no soy practicante, pero no soy malo. Desde un punto de vista muy light, estaríamos de acuerdo. No es malo, no comete pecados, ¿sí? De los pecados que conocemos. Pero el pecado de darle muerte a la vida divina en nosotros, ese lo está cometiendo continuamente. Y está rechazando todas las manifestaciones y todo lo que Dios le propone para su salvación. O sea, y recordemos que la persona que no tiene esta actitud de encuentro produce dureza en el corazón. Y esa dureza en el corazón lo va a ir llevando a negar, a negar, a negar, a negar. No sabemos qué tanto pueda negar y qué tanto lo pueda seguir arrastrando esa inercia a seguir negando aún en el momento de la muerte. Pero también debemos recordar otra cosa. Cuando la promesa de Jesús, ninguno de aquellos que le pertenecen al alma que vive en la divina voluntad se perderá. ¿Qué tenga que hacer él? No nos debe interesar. Eso es problema de él. ¿Sí? Eso le pasa por andar prometiendo cosas que quizá no esté muy fácil cumplirlas, pero es cuestión de él. Entonces a nosotros lo que nos interesa es vivir en la divina voluntad confiados en esa promesa y pidiendo el reino para todos, incluso para estas personas. Y volviendo a las preguntas que hacemos, que comentamos al principio, ahí está ese trabajo de esa alma víctima de la divina voluntad de pedir por toda la familia y abrazar por toda la familia humana. Así es. Inclusive, como pues, si se pide por las generaciones pasadas, presentes y futuras, pues encierras todo, ¿no? Todas las familias. Toda la familia humana. Todos los genes, todo lo que es edades desde bebés, todo. Así es. Bueno, seguimos. Y pasamos a las 108, que es de noviembre 1 de 1915.
Jesús quiere desahogarse en el amor. Esta mañana, mi dulce Jesús no me ha hecho esperar mucho. Ha venido, pero afanado, inquieto, y arrojándose en mis brazos me ha dicho: hija mía, dame reposo, hazme desahogar en amor. Si la justicia quiere su desahogo, puede desahogarse con todas las criaturas. Mi amor, en cambio, puede desahogarse solamente con quien me ama, con quien está herido por mi mismo amor, y delirando va buscando desahogo en mi amor, pidiéndome más amor, y si mi amor no encontrase una criatura que me hiciera desahogar, mi justicia se encendería mayormente y daría el último golpe para destruir a las pobres criaturas. Y mientras esto me decía, me besaba. Espérame tantito porque Sí. vale la pena aquí. Ver eso primero. O sea, la justicia divina se puede desahogar con toda la familia humana. O sea, le sobran personas en las cuales pueda descargar todo lo que tiene para dar, ¿no?, de justicia. Sin embargo, el amor es difícil que encuentre almas en las cuales en verdad pueda descargarse. Y digo en verdad porque recordemos que el amor en Dios es darse, no dar, sino darse. Por lo tanto, habrá pocas almas que tengan la capacidad de poderlo recibir. Las almas santas en voluntad humana pueden recibir la gracia en plenitud, ¿sí? Y la gracia en plenitud, bueno, sabemos, son los efectos de la vida divina y aparentemente es un Jesús que está viviendo en esa persona por medio de sus atributos, por medio de sus reflejos de él, pero no es vida real, porque para ser vida real, esa criatura debe tomar la naturaleza divina, y esa solamente se otorga a la persona que renunció a su propia voluntad, ¿sí? En el sentido de vivir en la divina voluntad, no en el sentido de obedecer la voluntad de Dios o de cumplir la voluntad de Dios. Pues si no fuera así, entonces todos los santos habrían vivido en la divina voluntad. Y Jesús desmiente totalmente eso. En varias ocasiones le dice a Luisa: busca donde quieras. Nunca encontrarás un acto en la unión de mi querer. Entonces, esto hay que entenderlo, que es la única manera de poder llegar a esto es viviendo la divina voluntad. Seguimos, ¿sí? Y mientras esto decía, me besaba. Volvía a besarme y me decía: te amo, pero con amor eterno. Te amo, pero con amor inmenso. Te amo, pero con un amor incomprensible para ti. Te amo, pero con un amor que jamás tendrá límites ni fin. Te amo con un amor que nunca me podrás igualar. Bueno, aquí es un poquito desdecible lo que está diciendo, ¿no? Le está diciendo la forma en que la amo. Estamos en el libro 11, eso que no se nos olvide. Entonces, dice, con un amor eterno, la criatura no tiene un amor eterno. Te amo con un amor que jamás tendrá límites, tampoco lo tenemos así. Con un amor incomprensible, nuestro amor prácticamente sí lo podríamos comprender en cierta forma porque es muy pequeño, ¿sí? Y luego dice, con un amor que nunca me podrás igualar. Se está refiriendo a la criatura sin la divina voluntad. Nunca me podrás igualar en amor. Solamente, el alma que llega a vivir, a lanzarse plenamente en la divina voluntad, es el alma que adquiere el amor divino. Y adquiriendo el amor divino, ahora el amor de la criatura es un amor inmenso
¿sí? Es un amor infinito, es un amor incomprensible. Eso, en pocas palabras, es un amor divino. Y ahora sí tengo un amor en que lo puedo igualar. Por eso dije que es un poquito desdecible lo que dijo. Si se entiende al pie de la letra, nos vamos a confundir. Seguimos. Pero ¿quién puede decir todos los títulos que Jesús decía del amor con que me ama? Y a cada modo de los que decía esperaba mi respuesta. Yo, no sabiendo qué decirle, ni teniendo movimiento suficiente para poderlo igualar, le he dicho, vida mía, tú sabes que no tengo nada y que todo lo que hago lo tomo de ti y luego lo dejo en ti de nuevo para hacer mis cosas, para hacer que mis cosas, estando en ti, tengan continua actitud y vida en ti. Y yo permanezco siempre nada. Por eso, tomo tu amor y lo hago mío y te digo, te amo con amor eterno, inmenso, con un amor que no tiene límites ni fin y que es igual al tuyo. Y lo besaba y lo volvía a besar. Y a medida que repetía, te amo, Jesús se aquietaba y tomaba reposo y ha desaparecido. Después, volviendo hacía ver su santísima humanidad magullada, herida, desgarrada, dislocada, toda sangre. Yo ante eso he quedado horrorizada y Jesús me ha dicho, hija mía, mira. No, espérame. O sea, otra vez vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Jesús le dice, tu amor no es igual al mío y nunca lo podrás igualar. Sí. Y luego Luisa hace el acto de introducirse en Jesús, introducirse en él, en esa divina voluntad para tomarlo de él. Y ahora, tomándolo de él, ahora sí, el amor de Luisa es igual al amor de Jesús. Y ahora le da un amor exactamente igual, inmenso, infinito, en fin. O sea, ese es el punto. Está en ese intermedio en que Luisa está prácticamente aprendiendo apenas a entrar, a difundirse, a fundirse con la divina voluntad. Por eso son esas aparentes discrepancias que hay, ¿no? En lo que dice. Seguimos. Hija mía, mira, tengo en mí a todos los pobres heridos que están bajo las balas y sufro junto con ellos. Y quiero que también tú tomes parte en estas penas para su salvación. Y Jesús, transformándose en mí, me hacía sentir ahora agonizante, ahora doliente, en suma, sentía lo que sentía Jesús. ¿Tiene el micrófono cerrado, doctor? Otra vez, Roberto. No, ahora no fui yo. Entonces, bueno, ¿Quién sabe? digo, conclusiones. ¿Alguien quiere hacer comentario? Es una lectura muy rica como toda, ¿no? Pues, a mí me llama mucho la atención esto que acaba de decir nuestro Jesús diciendo, tengo en mí a todos los pobres heridos que están bajo las balas, o sea, todo lo que está sucediendo de guerras, matazones, es a causa de las balas, exclusivamente las balas, ¿verdad? Tanta sangre derramada, tanto dolor, tanta tristeza en los hogares, las familias, por guerras, cárteles de drogas y todas esas cosas que están sucediendo en el mundo y principalmente ahora en nuestra ciudad que está siendo bastante sangre derramada a causa de las balas, precisamente, de balas de
gente mala, de gente que obviamente le dice que no al Señor. Y bueno, pues eso es lo que a mí me hace mucho eco. Y que el Señor Bueno, sufre en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hijo sin padre, en cada, no sé, en cada hogar destruido a consecuencia de eso. así es. En este tiempo, o sea, es el año 1915. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Entonces, mucho de lo que está diciendo aquí se puede extender, lógico, hasta nuestra época o hasta el final del mundo. Siempre habrá guerras, siempre habrá este tipo de conflicto. Pero aquí se está refiriendo a la Primera Guerra Mundial, que es en donde están ya inmersos en ese momento. A mí me llama como Luisa le reconoce, no dice que no, dice, no tengo nada, por eso entro, lo tomo en ti y luego lo vuelvo a dejar en ti. O sea, que es como ese tip que nos da por decir Luisa de cómo poder, cómo fundirnos, cómo entrar en Jesús, o sea, entrar, tomar y depositarle nuevamente a Él. Pero hay algo que no hemos tocado, que es quizá lo principal. Sí. A ver. No son vienen siendo los pasos de un giro completo, ¿no, doctor? Son las bases de un giro. Bueno, está Está girando, aprendiendo, sí. ¿no? Como dice Ya usted. va. Sí, pero bueno, de acuerdo, está en ese periodo de aprendizaje. Pero hay algo que es totalmente, yo diría que la médula de este pedazo, porque dice, Ya se va fundiendo. te amo, ¿sí? Cuando Jesús se siente amado, es besado por Luisa, dice, Jesús se aquietaba y tomaba reposo y ha desaparecido. Después, volviendo, hacía ver su santísima humanidad magullada, herida, desgarrada, dislocada, toda sangre. Y Jesús le dice, tengo en mí a todos los pobres heridos que están bajo las balas. O sea, Jesús está sufriendo lo mismo que sufren todos aquellos que están recibiendo este dolor, este martirio de las balas. O sea, Jesús tiene que sufrir todo lo que el ser humano sufra. Todo, absolutamente todo. No hay nada que el ser humano pueda sufrir que no repercuta en Jesús con el mismo sufrimiento. Aquí está hablando de balas. ¿Y qué es una guerra? Es un flagelo. O sea, Jesús cuando flagela, se flagela él mismo. Y en alguna ocasión Luisa se lo dice. O sea, Luisa está tratando de evitar algún flagelo. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y tú por qué lo quieres evitar? ¿Qué te mueve a hacer esto? Y entonces Luisa le dice, Señor, es que tú sufres cuando castigas a tus hijos. Sufres lo mismo que ellos. Y Jesús le dice, sí, tiene que estar tomando los sufrimientos de todos. Entonces, no pensemos que Jesús manda flagelos y ya. No, Él se tiene que estar sometiendo al mismo sufrimiento de nosotros, al dolor, al sufrimiento, a la parte moral incluso. O sea, ese estar sintiendo el separo de Dios para poder estar reparando. Entonces, yo creo que es necesario que esto lo puntualicemos perfectamente para ver que dentro de los flagelos y de los castigos que Dios permite, en ese momento Él está sufriendo lo mismo que nosotros. ¿Sí? Y yo diría eso de lo mismo que nosotros, pues es un decir. ¿Por
porque en realidad si está tomando el sufrimiento de toda la familia humana, imaginemos la intensidad de sufrimiento y de dolor que puede tener por un flagelo. Es total y absolutamente inmenso, imposible poderlo ni siquiera tener una idea de lo que él sufre. ¿Mm? Ahí en esos flagelos es este sufrimiento que Jesús que sufre junto con nosotros. Es también esa invitación a nosotros en divina voluntad de reparar entonces en ese flagelo, de estar reparando, de estar amando, de estar, no sé, o sea, estar cubriéndole a él, como ahorita decía de Luisa, te amo, te alabo, te doy ese descanso, o sea, darle ese consuelo a Jesús y repararle a él. Entonces, esa sería esa actitud nuestra en cada flagelo, ¿no? Por eso le dice, quiero que también tú tomes parte en estas penas para su salvación. No es únicamente hacia Jesús para reparar, para nosotros, sino que de alguna manera se está actuando como corredentor. Como decía ahorita usted, o sea, como desviando esos castigos, esas flechas de justicia, y pues abrazando a la familia humana para que encuentre que busque, que se acerque a buscar a Dios, ¿no? O sea, a encontrar el consuelo. Así es. Qué trabajo. Para trabajito. Para trabajito, sí, exacto, pero eso sí, nunca vamos a estar es el trabajo al que nos está invitando, ¿eh? Sí. Trabajo de 24 horas, los 365 días del año. Así es. Y por todo lo que nos quede de vida. Comentarios, preguntas, aportaciones. O le sacamos al trabajo. Muy bueno. Sí, sí. Dice, no, siempre ya encontré otro. Que no vaya a ser la de malas. Sí, sí, sí. ¿Nadie? Yo quiero comentar que, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, en alguna ocasión leí que decía, y al alma le haré sentir a lo vivo lo que yo siento. Entonces, el alma va a participar, pero también va a sufrir en Jesús lo mismo que él sufre, de una manera, digamos, divina, ¿no? Y humana. Y entonces ese sufrimiento unido al de Jesús es el que va a hacer que su pasión continúe en cada alma de la divina voluntad. Exactamente. Y ahí se producirán las extraordinarias conversiones que esperamos se vivan pronto. Y todo logrado por el vivir del alma en la divina voluntad. La divina voluntad. Por lo que nos has comentado y que dice Jesús, harán cosas mayores, se dice el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque Jesús en nosotros hará y continuará a lo que su pasión le falta, ¿no? Cada uno de nosotros somos la parte de la pasión que le falta a Jesús. Exactamente, así es. Bueno, pues vamos a la otra vez. Vamos a la siguiente, a la 109, que es de noviembre 4 de 1915. Dolor de la Santísima Virgen por el flagelo de la guerra. Encontrándome en mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma junto con la reina mamá y le pedía que se interpusiera ante Jesús para hacer cesar el flagelo de la guerra. Le decía, mamá mía, piedad de tantas pobres víctimas. ¿No ves cuánta sangre, cuántos miembros destrozados,
cuántos gemidos y lágrimas. Eres la mamá de Jesús, pero también nuestra. Por lo tanto, te corresponde a ti pacificar a tus hijos. Y mientras le rogaba, ella lloraba, pero a pesar de que lloraba, parecía inflexible. Yo lloraba también y continuaba rogando por la paz. Y mi querida mamá me ha dicho, hija mía, Curioso, no, espera. sí, O sea, primero, ¿qué es lo que está diciendo Luisa? Bueno, le está pidiendo que María se interponga para que no haya flagelos en la humanidad, ¿sí? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Nada más que le implorara perdón. No, lo que le está diciendo es, ofrécete tú a sufrir o ofréceme a mí para sufrir. O sea, cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, para cesar el flagelo de la guerra. Y luego, ¿qué es lo que pasa? O sea, María, o sea, es totalmente, no cambia. Sí, llora, o sea, está sufriendo. Le está doliendo ver todo lo que está pasando a la familia humana. Sin embargo, no cambia, es inflexible. ¿Por qué? Porque está viviendo en la divina voluntad. Y el alma que vive en la divina voluntad es inflexible, es inamovible. Lo que se quiere, lo que quiere Dios, lo quiere el alma. No puede estar en contra. ¿Sí? No puede estar en contra. Si estuviera en contra, estaría actuando su voluntad humana y entonces se saldría. Así que no hay problema. Permítanme un segundo, ¿sí? sí. Perdón. Entonces, creo que este nos confirma un poco lo que habíamos dicho al principio. El alma se debe unificar a la voluntad de Dios, aún en los flagelos, igual que María. Y eso no quiere decir que no le duela. Eso no quiere decir que María no sufra por ver tanto el sufrimiento de sus hijos, nosotros, como el sufrimiento de su Hijo Jesús. Y yo creo que en esto deberíamos de empezar a tener una actitud un poquito más filial con María. Durante toda la revelación del libro del cielo y las horas de la pasión y de la reina, nos está hablando de que María es nuestra madre. Y entonces la pregunta, ¿por qué en el Ave María nunca decimos Madre Nuestra? O sea, ¿por qué siempre Madre de Dios? O sea, ¿cuál es el punto? La ignorancia que teníamos de ser verdaderos hijos de ella, no hijos heredados, no hijos heredados, sino hijos naturales de ella.
estuvimos en el vientre de ella. Ella nos creció, nos alimentó, nos parió junto con Jesús. Nos ha llevado, nos ha alimentado, nos ha conducido durante toda nuestra vida, aunque nunca la hemos sentido. Y sí, a mí se me hace algo absurdo que al rezar el Ave María, siempre nada más digamos Madre de Dios, y luego ruega por nosotros los pecadores. Nos estamos aislando de ella. O sea, me estoy separando conscientemente de ella. En fin, un simple comentario. Respecto a ese comentario que haces, yo recuerdo muy bien al padre Tiberio Munari, allá por los años 1995 en adelante. Él inició una campaña en toda la diócesis de Guadalajara para que le autorizaran incluir Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y lo obtuvo, tuvo el permiso para incluir Nuestra Madre. Pero no se extendió mucho esa porque él pidió que en las diócesis de los diferentes grupos de la Reina de la Paz fuéramos, insistiéramos. Y no obtuvo él ese apoyo, esa respuesta de parte de los demás grupos, incluyéndonos nosotros. Pero él sí logró ese permiso en Guadalajara. Bueno, y a ver, yo te pregunto, Clarita, ¿necesito permiso para decirle mamá a María? No, lo que pasa es que nos decían, y aquí en Juárez tuvimos un problema por eso con un sacerdote, que el Padre Nuestro y el Ave María en forma pública no puede ser modificado si no es con permiso del obispo. Así nos dijeron aquí en Juárez. En forma pública. Pero en forma privada todos lo podemos hacer. Así es. O sea, yo no necesito el permiso de nadie. De hecho, María, mi madre. De hecho, yo así lo rezo porque como aquí no se pudo lograr eso, tuvimos una respuesta un poquito agresiva. Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Pero sí el padre Tiberio allá hizo algo que aquí en ningún lado se consiguió, la forma pública. Así es. Y bueno, me voy a atrever a decir otra cosa. Entonces, Madre de Dios, Madre nuestra. ¿Y luego qué sigue? Ruega por nosotros. Es la segunda fórmula, ruega por nosotros pecadores. Sí, ahora y en la hora de Eso le iba a preguntar. Ahí estamos volviendo a separarnos de ella y estamos diciéndole que solamente se apiade de nosotros y que le ruegue a su hijo por nosotros. Y ahora yo digo, ¿y será todo? ¿Ya con eso ya la hicimos? No. Que no, nuestra madre está continuamente queriéndonos llevar al reino de la divina voluntad. Ruega por nosotros y condúcenos al reino de la divina voluntad. ¿No será mejor que decirle, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Amén. O sea, viéndolo desde la perspectiva de la divina voluntad. Y también en forma particular, o sea, decirle, Madre, condúceme al reino. Eso es lo que ella quiere. Como cosa secundaria, como cosa extrema, bueno, ruego por ti y a la hora que te mueras a ver si te conviertes. Pero no es su finalidad. Eso es en redención, ¿no? Claro. De hecho, en mi opinión personal, yo pienso que va a haber un concilio vaticano en una época de, qué sé yo, no sé cuándo, donde la iglesia va a retomar todo lo de la divina voluntad y va a reestructurar muchas cosas que hoy tenemos y quizá muchas oraciones se van a modificar. Así es. Y otras se van a corregir al original, como el Padre Nuestro. Así es. O sea, el Padre Nuestro hay que, en forma particular, hay que rezarlo como es. En forma pública, bueno, se reza como lo rezan. Pero el Ave María, yo creo que hay que brindarle ese honor a María de decirle, Señor, reconozco que eres mi madre.
Y no solo te pido que ruegues, sino condúceme al reino de la divina voluntad. Si leemos el libro de la Reina del Cielo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Continuamente, te quiero conmigo, sigue mis ejemplos, sigue mis consejos, condúceme al reino de la divina voluntad. Bueno, sigamos. Hija mía, la tierra no está aún purificada. Los pueblos se mantienen endurecidos y además, si el flagelo termina, ¿quién salvará a los sacerdotes? ¿Quién los convertirá? La vestidura que muchos cubre sus vidas es tan deplorable que los mismos seglares tienen repugnancia de acercárseles. Recemos, recemos. ¿Qué dijo? Que el castigo es necesario. Sí. Dice, la tierra no está purificada, los pueblos endurecidos. Si el flagelo termina, ¿quién salvará a los sacerdotes? Por lo tanto, ¿es necesario el flagelo? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿es voluntad de Dios el flagelo? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿debemos estar acordes y de acuerdo al flagelo? Por supuesto que sí. Así que basta de pedir que se quite el flagelo. Vamos a pedir que se cumpla lo que el flagelo tiene el encargo de realizar. Vamos a pedir el reino para todos los que estamos sufriendo el flagelo para enderezar nuestra vida. Pero pedir que se quite el flagelo, que es lo que siempre decimos, estamos pidiendo que muchas personas o muchos sacerdotes no se conviertan, no se enderecen para que no se oiga feo. Y por eso Luisa dice, nuestra madre lloraba, pero era inflexible. Por lo mismo, no se puede cancelar el flagelo mientras no se obtenga el fruto esperado. Así es. Que es lo que tiene como meta o como razón de ser el flagelo, nuestra conversión. Y si no se cambia, si no se termina es porque no estamos respondiendo lo que tenemos que responder. Exactamente. Son cosas que son aparentemente contrarias a lo que siempre pedimos. Señor, que se acabe la pandemia. Señor, que no haya guerra. Señor, que se acabe el comunismo. Señor, que esto. No, Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que tu voluntad tenga efecto, el efecto que tú quieres que tenga sobre todos nosotros. Eso es lo que debemos estar pidiendo porque eso es lo que Él pide. Y leyendo a Valtorta en Azarías, dice el ángel Azarías, y todo el mal y todas las maldades y toda la perversión de todos los seres humanos que persiguen, que hacen tanta maldad, tienen un límite porque la libertad tiene un límite. Y ese límite es que no dejan de ser simples criaturas con obras finitas que no tienen ningún poder para hacer más daño que lo que el Señor permite en su misterio de permitir el mal, ¿verdad? En su misterio de su voluntad. Entonces estamos tratando con gente malvada, como decía ahorita Betty, asesinos, aborteros, todo lo que estamos viendo, pero todo eso tiene un límite y ese es lo que nosotros esperamos con el flagelo, que el Señor diga basta. No, esperamos que el Señor convierta. Exacto, y es cuando ya va a decir basta, cuando ya se logró el objetivo. Porque casi siempre pensamos
que el basta va a ser eliminar a los enemigos. No. Bueno, es eliminarlos, pero en el sentido de que ya no serán enemigos, sino se convertirán. Un San Pablo que era perseguidor y que de repente se convierte. Ahí terminó con el flagelo de San Pablo. No lo mató, lo convirtió. Y eso es lo que deberíamos de estar anhelando, y eso es lo que se supone que va a suceder. ¿De qué manera? No sabemos, pero va a suceder. Y en ese no saber, doctor, pues implica el no estar preocupados, el no estar queriendo descubrir, investigar, sino simplemente hacer nuestro trabajo, de abrazar el flagelo, de pedir el reino, de que se cumpla el cometido de Dios en su voluntad y vivir en la divina voluntad. Así es, eso es todo. Ese es nuestro trabajo. El cómo se lleve a cabo, el cuándo se lleve a cabo, eso no debería de interesarnos. Y desafortunadamente es en donde todo el mundo está metido, está ahí atado a eso, el cómo, el cuándo, el de qué manera, el cómo nos podemos preparar. En fin, pensamos que ¿Mandé? Distracciones claro. en las que... Pensamos que con nuestros medios podemos diferir o podemos anular el castigo de Dios. Me hago un cuartito de concreto armado a 3 metros bajo tierra, meto 400 kilos de arroz, unos 20,000 litros de agua, y ya con eso ya la hice. No se puede hacer nada contra la naturaleza, menos contra quien mueve toda la naturaleza. Así es. Entonces Una pregunta, doctor. Sí. Pero entonces, ¿es válido o no es válido pedir por la conversión de los inconversos? Sí, claro, eso sí. Porque eso es lo que Él quiere. O sea, la petición la petición de nosotros debe estar siempre en sintonía con lo que Dios quiere. Y lo único que Dios no tiene y lo único que Dios pide es que todos se conviertan. Entonces, ahí es en donde nosotros entramos también a reforzar esa petición, pero esa conversión es que entre el reino en ellos. Ok. Así que gracias. Sí. Hablando de las preparacionistas, así le dicen. Preparacionistas. Los refugios nucleares, los preparacionistas, así, preppers en inglés, preppers. Los que tienen el agua todo guardado para una emergencia. Estaba yo viendo un documental sobre Chernobyl y estaba viendo también que en Suiza hay 300,000 refugios nucleares para albergar más de 20,000 personas, con todo lo necesario para una catástrofe nuclear. Pero estaba viendo que cuando Chernobyl explotó el reactor nuclear, no tuvieron más que 15 minutos para salir de su ciudad y no se pudieron llevar absolutamente nada. En 15 minutos, el pueblo más cercano, que fue el más dañado, y ahí ya no te sirvió la comida y ya no te sirvió nada porque te obligan a evacuar, o sea, te tenías que salir. Y todo se quedó ahí, todo. Entonces, nosotros quizá nos estamos distrayendo con ese preparacionismo, que es una tentación muy grande, y no entendemos que el mayor refugio nuclear que podemos tener está en nosotros mismos, Jesús en nosotros. Claro, ese es el refugio. Por excelencia. El refugio es María. Sí, su corazón inmaculado. Así es. Entonces, no hay mayor refugio que la consagración a Jesús, a María. No hay mayor refugio que estar viviendo en la divina voluntad. Y irónicamente también se hablaba de una película de gente de esas de futuristas donde todo se acaba
y resulta que los que se estaban muriendo de hambre, que nunca se prepararon, accidentalmente mueven unas ramas de una parte de un área donde está en un suelo cubierto de ramas, lo abren y abren una puertita y entran y está el cuarto lleno de comida. O sea, no era para el que lo hizo, sino para el que se lo encontró. Así es. Entonces, es una ironía, pero es la realidad. Lo único que nosotros tenemos que, yo en lo personal pienso, si llegara a venir ese flagelo mayor, que es exigirle el juicio a las naciones de todo lo que está pasando, lo más que yo pienso es que va a haber un retroceso tecnológico, porque esto va a terminar en un retroceso ante una generación perdida que ha muerto por el aborto, por los anticonceptivos. Es una generación que no pudo vivir. Nos van a regresar a sentir ese flagelo de haber eliminado una generación completa y va a haber un retroceso tecnológico. Yo diría que ya más bien yo tengo que aprender a hacer pan y tortillas, porque pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor no voy a saber hacer pan si llegara a suceder que ya no hay panaderías o ya no hay supermercados. O sea, no se trata de refugios, se trata de dejar que el Señor obre y nos prepare como Él quiera a los que se van a quedar. Claro. Y los que se van a ir, pues aunque tengan el cuarto lleno de comida, se lo vamos a dejar a otros. Así es. Sí, Pero o sea, todo lo que se está haciendo, todo lo que están diciendo que hay que hacer, que hay que preparar, en definitiva son puras ilusiones humanas. Y distracciones. Que están distracciones para apartarnos. Esto es de Satanás. Esto no es del hombre, esto es de Satanás. Es la mejor manera que tiene usar el miedo, el morbo humano para disuadir, no disuadir quizás, sino distraer de vivir engancharlo en la voluntad. De lo que es realmente importante. Así es. Y causar ansiedad y angustia y inquietud y quitarte la paz y salirte del reino, salirte de la divina voluntad de una manera así rápida. Así es. Entonces, pues que quede eliminado de nuestras pláticas, de nuestras lecturas y todo eso, ¿no? Como ese morbo, ese querer investigar, y ya Dios en su momento lo va a hacer. O sea, si vemos cómo con el diluvio empieza la nueva generación, así poco a poco empieza la gente a retomar su vida, y si se está en sintonía con Dios, si Dios está en mí, su voluntad está en mí, pues no me preocupe nada, porque eso que se me presente, si me toca, ¿verdad? Pues voy a saber, movido por Él, de qué manera actuar, ¿no? De qué manera conducirme, y que no sea motivo de, como decía, ni de pérdida de paz, ni de inquietud, ni de nada, ¿no? O sea, como le preguntaban a Santo Domingo Sabio, le preguntaba a Don Bosco, le dice: oye, si mañana tú murieras, ¿qué harías ahorita? Seguir jugando. ¿Por qué? Porque no le preocupaba nada y porque él estaba listo. Así es, exactamente así es. Pero desafortunadamente estos pensamientos caen al vacío cuando salen de grupos como este. Esto díganlo allá afuera y van a ver lo que les pasa. Ahorita estamos en un boom, por ejemplo, lo del aviso, la iluminación de conciencia, prepararse a los 3 días de oscuridad. Son muchas voces en todos lados. Y sí, uno tiene que meditar y uno dice, bueno, pues, ¿por qué tanto, no? Pero fíjate que son voces humanas que caen en oídos totalmente sordos. La gente no hace caso. Porque la voz divina, nunca le hemos hecho caso a la voz divina. Uh-huh. Todos los mensajes que el cielo nos ha mandado con María, desde la Salet, han sido total y absolutamente desoídos. No se les hace caso. Y se le hace caso al loco que llega
y dice que mañana va a haber, se va a acercar un planeta y va a chocar con la Tierra. Ya están todo el mundo alarmado, viendo qué hace y todo. A eso sí les creen. Pero a la voz del amor, a la voz de la misericordia de Dios, no le damos importancia. Justo castigo, ¿no? Me recordó como decía en una ocasión un sacerdote que al decirle a la persona en confesión, estaban en confesión, y que ya dice, tus pecados te quedan perdonados, y que decía la persona, ¿ya? ¿Cómo así nomás? Así nomás. Entonces me acordé de eso, o sea, como la voz del amor, como el borrón y cuenta nueva, no le hacemos caso. Se nos hace algo como muy... Así es. Sin efecto. Le preguntan a Jesús que por qué usa, por ejemplo, saliva y arena para que recobre la vista a un ciego. Y le dice que somos demasiado incrédulos y que si no tenemos la parte material, no creemos en la parte espiritual. Y por eso, si leemos María Valtorta, o sea, ahí aclara eso, el ungüento que preparaba María. O sea que siempre los apóstoles incluso le pedían que hiciera ese ungüento, porque con eso sanaban a las personas. Y no podían como entender o comprender que eso era nada más como algo visible, pero que sin valor, un signo. Sí. Y así somos nosotros. Así somos. Así somos nosotros. Necesitamos traer un crucifijo, una imagen, una medallita para sentirnos más seguros. Y uno se pregunta, ¿y realmente estaremos seguros con eso? No, es que es la medalla de San Benito. ¡Wow! Sí, wow. Y ya con eso ya no va a pasar nada. No, el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Ya? ¿Eso es suficiente? Son signos para demostrar nuestra fe en la Virgen, nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el poder que tiene, que Jesús le otorga a una persona, a un santo, la intercesión, en fin, son signos, pero estamos atados a los signos, no estamos atados al poder de Dios. Y así es en todo, incluso en las interpretaciones que hacemos de todas las revelaciones, siempre nos vamos al punto material. Los 3 días de oscuridad, por favor, llevamos años de oscuridad. La persecución la tenemos desde hace por lo menos 50 años o 60. O sea, con todas las publicaciones que hay, con la televisión, con el cine. Es una persecución de almas. Es una mortandad de almas infantiles viendo todo lo que ven. ¿Sí? El chip, ahora con el piquete. Por favor, la Virgen María lo ha dicho 20,000 veces y en Padre Gobi lo dice perfecto. El chip en la mano, la marca en la mano son las obras del otro. Y la marca en la frente son los pensamientos del otro. Pero eso como que no lo tenemos y me encantan los símbolos, los signos. Y entonces digo, me van a inyectar algo. Y ahora que están de moda los chips, porque ya conocemos lo que es un chip, ahora lo ponemos en ese punto. En fin. Ahí los dejo con su chip, con sus 3 días de oscuridad. Me la arrebato. No nos distraiga, doctor, no nos distraiga. Me la arrebato, ¿eh? El arrebato. El arrebato también le pasó. Sí, fíjate bien en dónde dejas tu ropita bien doblada, ¿eh? Sí, Para que salgas así como Dios te trajo el mundo hacia las nubes. Sí, no.
Y Pues- trata de pues- bajar de peso, porque donde la nube no te aguante, quién sabe. Me regresan, doctor. Pues, ¿qué más me echan para atrás? De acuerdo. No, pues, Perdón, Roberto. No, hay que vacilar de algo, doctor. Hay que sí. Sí, sí. Pero sí hay que pedirle a María que Madre Nuestra, condúcenos al reino y que no nos distraigamos Así es. en ese ítem. Cruz adorada, cruz adorada, finalmente te abrazo, finalmente te abrazo.